Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a toda la iglesia Parque Industrial en estos momentos de pandemia. Quiero compartir con ustedes una palabra y quiero más que nada que comencemos a reflexionar, a meditar en nuestros corazones. Quiero que en esta tarde usted tome su palabra y que pueda compartir conmigo lo que está escrito y lo que estamos viviendo. Así que vamos a ir a lo que el Señor ha determinado que hagamos en esta tarde. Vamos a ir al tema actual, al tema de hoy día, que es la pandemia que está viviendo el mundo entero y que es a través de este coronavirus o COVID-19 que está azotando con una gran mortandad y un gran número de contagiados en el mundo entero. Es el tema de actualidad, esta pandemia que está azotando a pueblos y naciones del mundo, una enfermedad desatada como un mal que avanza de nación en nación, como dice la palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 25 y en el verso 32. Dice la palabra del Señor que un mal avanza de nación en nación. Este mal ha avanzado tan rápidamente y tan mortalmente desde el continente asiático, desde el otro extremo de la Tierra, hasta nuestra América del Sur, otro extremo de la Tierra. Y así lo dice también la palabra en el libro de Jeremías, en el capítulo 25 y en el verso 33. Dice que los muertos de Jehová yacerán desde un extremo de la tierra al otro extremo. Así que estamos viviendo, hermanos míos, lo que dice la palabra, que esta pandemia y esta mortandad de muertos que en muchos países y en muchas naciones, en muchos pueblos, están literalmente cayendo muertos en las calles, se está cumpliendo la palabra en nuestro tiempo, lo que dijo el profeta Jeremías, que el mal irá de nación en nación, y así ha venido este mal llamado coronavirus, ¿cierto? O COVID-19, como lo llaman los científicos, ¿cierto? Desde un extremo de la tierra al otro extremo. Los muertos de Jehová yacen desde un extremo al otro. El mundo ha cambiado, fíjese usted que el mundo ha cambiado en este año 2020 y desde marzo especialmente, desde el mes pasado recientemente, ha cambiado la política, ha cambiado la economía, ha cambiado la salud, la educación y han cambiado las fuentes laborales de muchos de nuestros compatriotas y de nosotros que también hemos sido afectados por esto. Han sido afectadas todas estas cosas por esta pandemia, por este coronavirus. En el libro de Daniel, capítulo 2, en el verso 21, dice la palabra del Señor: Él muda los tiempos y las edades. Fíjese usted que quien muda los tiempos, que cambia los tiempos que hoy estamos viviendo, es el Señor. Así lo dijo este hombre, este joven profeta del Señor, Daniel, llamado Daniel. Ahí en el capítulo 2, en el verso 21, Jehová muda, el Señor, nuestro Dios, es el que muda los tiempos y las edades. Es el tiempo que hoy estamos viviendo, un cambio. No es ese cambio que se anunciaba hace muchos años atrás, ¿cierto? Que con el cambio de un gobierno militar, ¿cierto? Podríamos decirlo, desde un régimen militar a la democracia, ¿cierto? Que muchos gobiernos que ya han pasado por nuestra nación desde ese entonces han anunciado tiempos mejores, ¿cierto? Un cambio, una alegría que muchos expresaban, ¿cierto? Con cánticos hace muchos años atrás, expresando a viva voz, ¿cierto? Y en todas nuestras rincones de nuestra nación, ¿cierto? De que vendrían tiempos mejores y que la alegría ya viene. Hoy nos damos cuenta que esa alegría se ha transformado en una gran tristeza para muchos. Muchos predicadores por las redes sociales nos señalan que este COVID-19 o coronavirus está profetizado y también dicen que está escrito en la palabra. Y muchos de ellos a través de estas redes sociales que usted hoy día tiene a su mano, dan citas y textos bíblicos, pero la verdad es que ninguno de ellos ha sido claro. Y yo en lo personal no he encontrado en ninguna parte de la Escritura que se mencione el coronavirus o el COVID-19
en la palabra del Señor. Lo he buscado en muchos textos, lo he buscado en muchas citas y fíjese usted que no lo he podido encontrar. La verdad es que ninguno ha sido muy claro con respecto a esto. Yo no sé cuál ha sido la intención. El Señor Jesucristo nos advirtió que vendrían muchos engañadores y que vendrían falsos maestros y falsos enseñadores. También habló de muchos falsos hermanos. Así que tenemos que tener cuidado con lo que leemos y con lo que escuchamos a través de videos, ¿cierto? Y de muchas referencias, ¿cierto? Que se hablan en las redes sociales. No todo lo que se dice ahí es verdadero. La verdad es que no se ha encontrado esto. Y yo lo único que puedo compartir con ustedes en esta tarde, en una forma clara, que sí dice la palabra en el libro de Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso sí dice el Señor, y yo creo que este es el llamado de Dios para todos nosotros, que a toda la humanidad, a todo el mundo, a todos los hombres, a todas las mujeres, que estamos en el tiempo que tenemos que mirar al Señor, tenemos que volver nuestra mirada al Señor, que tenemos que volver nuestros caminos al Señor, que tenemos que volvernos de nuestros malos caminos, tenemos que arrepentirnos y volvernos al Dios de la salvación. Así que, hermanos, esto sí es una gran realidad y esto sí que es claro lo que dice en Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Así dice el Señor. Es el llamado de Dios a toda la humanidad. También es para nosotros que si nos hemos apartado, tenemos que volvernos al Señor. No podemos en este tiempo peligroso, no podemos andar enseñando, ¿cierto?, algo que no está en la Escritura, porque fíjese usted que la palabra nos advirtió de que tuviéramos mucho cuidado en este tiempo, donde habrán y existen muchos burladores y muchos engañadores, que vendrían tiempos en que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, y muchos de nosotros vivimos también entre falsos hermanos. El que tiene el espíritu de verdad, y esto yo quiero ser claro, hermanos, el que tiene el espíritu de verdad no puede enseñar lo que no está escrito. Es decir, el que tiene el espíritu de verdad no puede enseñar una mentira, no puede enseñar algo que no está escrito. Así que si usted que me está escuchando en esta tarde, quiero decirle a usted que si usted es uno de estos que tiene el espíritu de verdad, tampoco crea a las mentiras, porque usted tiene el espíritu de verdad, el espíritu de Cristo, el espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Usted no crea las mentiras de Satanás, ni las mentiras, ni las falsas enseñanzas que andan por ahí circulando en las redes sociales. Quiero que vayamos en esta tarde, quiero que vayamos y compartamos esta palabra del Señor aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 7. Fíjese usted que mientras usted lo busca y yo lo busco, Deuteronomio capítulo 7. Aquí en Deuteronomio capítulo 7, si bien es cierto, la palabra ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento nos habla, nos dice y se refiere al coronavirus, a esta enfermedad que muchos dicen en las redes sociales que es la enfermedad del siglo, que es la plaga del tiempo del fin, pero literalmente la palabra no lo dice. Escrituralmente tampoco la encontramos, así que por lo tanto yo no podría a usted hablarles a usted de una mentira, siendo que esto no sale en la palabra. Sí tenemos señales y sí tenemos referencias a enfermedades y a plagas, pero literalmente referirnos al coronavirus como que está escrito en la palabra sería una falsa enseñanza y nosotros no debemos ser engañados. El que tiene el espíritu de verdad tiene que hablar la verdad,
tiene que hablar lo que está escrito. No puede andar enseñando lo que el mundo quiere que nosotros oigamos. Nosotros no oímos la voz del mundo, nosotros oímos la voz del Espíritu Santo, oímos la voz de Dios, y por lo tanto esa es nuestra verdad, el que nos habla, nuestro Padre, el Espíritu Santo, nuestro amigo, el Consolador, ese es el que nos habla la verdad. Por lo tanto, yo le invito a usted que si usted tiene el Espíritu de verdad, crea la verdad. Es tan simple como esto. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Aquí en el capítulo 7, en el verso 2 en adelante, encontramos una palabra y yo quiero compartirla con ustedes en esta tarde. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tu vaca, los rebaños de tus ovejas, de la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados, y quitará Jehová de ti toda enfermedad. Escuche bien esta palabra. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Nos vamos a quedar con esta palabra y con este versículo en el verso 15. Nos vamos a quedar aquí. Una de las cosas que Dios siempre ha querido es que el hombre sea obediente. Siempre Dios, desde el principio, desde Adán, quiso que el hombre fuera obediente. Y desde Adán el hombre ha pecado. Y el pecado que Adán y que todos nosotros cometemos es la desobediencia. Y fíjese que es un pecado grave. Costó la maldición de la tierra. A Adán le costó la maldición de la tierra. Adán fue el primero que pecó, el primer hombre en la tierra que pecó sobre la tierra en desobediencia. Por lo tanto, el llamado de Dios a volvernos a Él es a volvernos en obediencia. Y la palabra no es solamente para nosotros, no es solamente los creyentes, los que vamos a la iglesia, los que profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, no es solamente para nosotros. La palabra de Dios es para todo el mundo. Es para todas las personas, para todos los habitantes, para todos los pueblos, para todas las tribus, para todas las lenguas, para todas las etnias, para todos los habitantes de la tierra es la palabra de Dios. Nosotros gozamos de beneficios exclusivos que Dios tiene para los suyos, pero la palabra de Dios es para todos. Así que fíjese usted que vamos a repetir lo que dice aquí: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto. Fíjese que las plagas de Egipto son, todos sabemos, ¿cierto? Las plagas, conocemos, ¿cierto? Lo que ocurrió en los días de Moisés, cuando Dios iba a traer libertad al pueblo y llamó a un hombre llamado Moisés. Y Moisés, fíjese usted qué fue lo que hizo. Dios lo usó, ¿cierto?, junto con su hermano Aarón para ir a donde este faraón, ¿cierto?, que representa al rey del mundo, al gobierno del mundo o a los reyes de este mundo, ¿cierto?, y que Egipto, ¿cierto?, simboliza el mundo, por lo cual, ¿cierto?, la palabra del Señor aquí en el Éxodo capítulo 7 y hasta el capítulo 12 habla, ¿cierto?, y se refiere a las 10 plagas, diferentes tipos de plagas. Para recordar un poquito, ¿cierto? Tenemos la plaga de las aguas, ¿cierto?, convertidas en sangre. Tenemos la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas. Tenemos la plaga de la muerte de los ganados. Tenemos la plaga de las úlceras malignas. Tenemos la plaga del granizo y el fuego que llovió sobre todo Egipto. Tenemos la plaga de las langostas. Una plaga, ¿cierto?, tremenda fue la de los 3 días de tinieblas y oscuridad, ¿cierto? Algo tremendo. Y por último, ¿cierto?, la más terrible de todas, la plaga de la mortandad. Una mortandad, ¿cierto?, que hizo a todo Egipto llorar y a lamentarse
con la muerte de los primogénitos. Esta es una plaga. Si usted ve el detalle de las plagas, ¿cierto? Una plaga no es algo puntual. Una plaga no es algo que apunte a una sola cosa, como por ejemplo refiriéndonos a una enfermedad, ¿cierto? No, las plagas son diversas cosas. Por ejemplo, que el agua se convierta en sangre, eso fue una plaga, ¿cierto? La plaga de las ranas, los piojos, las moscas, muerte de los ganados, granizo y fuego, ¿cierto? Tinieblas, ¿cierto? Y mortandad por sobre todo Egipto, diferentes plagas. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo también aquí a Deuteronomio capítulo 28, un poquito más adelante, mientras usted lo busca y yo también, capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Aquí en el verso 15 en adelante, yo quiero que usted me siga y quiero que usted lo lea en la casa. Yo voy a tomar algunos versos, ¿cierto? No todo, no voy a leer todo, pero quiero que usted lo lea ahí en su casa con más tiempo y con mucha calma, pero quiero que usted note algunas cosas que son muy importantes. Desde el verso 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y aquí comienza a nombrar algunas de las maldiciones. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, etcétera. Usted puede leerlo, no quiero leerlo todo por un tema de tiempo. Y en el verso 21 dice, Jehová traerá sobre ti mortandad, mortandad hasta que te consuma. Fíjese que esto es algo que estamos viviendo hoy día, una gran mortandad. Verso 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. Fíjese el detalle de esta palabra en el verso 22, calamidad repentina. Nadie lo esperaba, nadie esperaba esta pandemia, nadie, ningún gobierno, nadie en el mundo se esperaba esta gran calamidad repentina. Y es lo que hoy día estamos viviendo, ¿cierto? Lamentablemente. Avanzamos hasta el versículo 45 y dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, es decir, hasta que mueras, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Fíjese lo que dice la palabra. Cuando Dios habla de las bendiciones, ¿cierto? Como leíamos en el capítulo 7, que Jehová tu Dios te bendecirá por tu obediencia. La obediencia, ¿cierto? Que en la cual cayó Adán, fue castigado. Él no recibió ninguna recompensa, ninguna bendición. Todo lo contrario, él fue, ¿cierto?, duramente castigado, y aún la tierra, dice la palabra, que fue maldecida, ¿cierto?, por Dios, por causa de la desobediencia. Ese es el pecado, la desobediencia. Y lo que Dios hoy día, ¿cierto?, Dios hoy día demanda de nosotros es obediencia, no desobediencia. Fíjese que los hombres de la tierra de Egipto, ¿cierto? Faraón era desobediente, por eso vinieron estas 3 plagas, porque el Señor a través de Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo, y él no quiso. Endureció su corazón y se puso rebelde, como los gobiernos de hoy día, que se han puesto rebeldes a la palabra de Dios, a los profetas de Dios, se han puesto rebelde a Dios. Y ellos hoy día, ¿cierto?, todo Egipto cayó en una gran desobediencia, desde el faraón hasta lo último de las bestias fue castigado por causa de la desobediencia. Así que, hermanos, lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. Y lo que Dios demanda del mundo, ¿qué es lo que es? Obediencia. Obediencia a la palabra. Cuando nosotros salimos a predicar a la calle, ¿cierto?, que los hombres se arrepientan, quiere que los hombres se vuelvan obedientes al llamado de Dios y verdaderamente se arrepientan. Así que, hermanos, la palabra es para todos. Así que te alcanzarán, dicen, hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy. Si usted está cayendo en desobediencia, yo le ruego a usted, mi hermano, mi hermana, que
se vuelva al camino, que no sea como los impíos, que no sea como los de Egipto, porque las plagas, cierto, vienen sobre Egipto. Las plagas cayeron sobre Egipto y seguirán cayendo sobre Egipto. Así que por lo tanto nosotros tenemos que salir de Egipto. ¿Y cómo podemos salir de Egipto? Cierto, convirtiéndonos y cierto, de cierta forma, cierto, cambiando nuestra actitud, y la actitud que Dios quiere que cambiemos es la de desobediencia por obediencia. Avanzamos al versículo 52 y dice: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Esto es algo muy importante. Este versículo 52 es muy importante porque los muros fortificados en los cuales confían, ¿cierto?, el mundo, en cuales confían los gobiernos. ¿Cuáles son estos muros fortificados? Estos muros fortificados que ellos confían, ¿cierto?, es en la política, es en la economía del mundo, ¿cierto? Los negocios, las empresas, ¿cierto? Esas son los muros fortificados. Pero dice el Señor que Él pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. El hombre confía, ¿cierto?, en la política, y el hombre confía en la economía. Pero hoy día, fíjese usted que la política está por el suelo. Los políticos y los gobernantes del mundo están por el suelo. Ellos están por el suelo. Pero nosotros, dice la palabra, no confiamos ni en jinetes ni en caballos. Nosotros no confiamos en el hombre, porque la palabra dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ellos, los gobiernos, ¿cierto?, los faraones de este tiempo, ¿cierto?, y todo Egipto confía, ¿cierto?, en sus gobernantes. Por eso votan por ellos, por eso se adhieren a partidos políticos, ¿cierto?, porque creen que el de derecha es bueno, creen que el de la izquierda es bueno, el de centro es bueno, el del Frente Amplio, etcétera, ¿cierto? Cualquiera de estos partidos, ¿cierto?, ellos confían porque creen que ellos son su salvación, su esperanza para cambiar el mundo, para cambiar las cosas. Pero la verdad es que ellos nada cambian. Y estos muros fortificados, ¿cierto?, hoy día están tambaleando. Los políticos y la política está tambaleando en el mundo entero. Las economías del mundo han sido tocadas y hoy día están tambaleando. Estos son los muros fortificados que Dios hoy día está haciendo temblar. Y avanzamos un poco más al versículo 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Mire lo que dice la palabra. Si bien es cierto, la palabra, como dijimos de un principio, no habla y no dice, ¿cierto?, literalmente del coronavirus, ¿cierto?, ¿cierto?, o del COVID-19, como se llama hoy día, esta gran pandemia que está trayendo mortandad y está trayendo desestabilización a todo el mundo. No lo dice, literalmente no lo dice. Por lo tanto, yo no podría enseñarle a usted que busque en tal cita o en tal texto y ahí dice no. Pero sí, lo que dice la palabra es una gran verdad, y esta verdad es la que yo le transmito, y esta verdad es la que usted tiene que entender y comprender. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley. Si usted lee detenidamente todo el capítulo 28, ¿cierto?, especialmente sobre el castigo de la desobediencia, ¿cierto?, o las consecuencias de la desobediencia, que Dios traerá maldición, castigo, juicio, y ahí nombra muchas enfermedades y muchas plagas: tifus, ¿cierto?, comezones, fiebre, ¿cierto?, sarpullidos, ¿cierto?, espíritu quebrantado, ¿cierto?, que son enfermedades de este tiempo, ¿cierto?, como estas cosas psicológicas, que el estrés, ¿cierto?, que muchos están en este tiempo, ¿cierto? Se habla mucho del estrés, el estrés laboral, etcétera, y muchas enfermedades, ¿cierto?, del estrés,
espíritu, de la mente, ¿cierto? Que están asociadas con psicólogos y con psiquiatras, ¿cierto? Todas estas cosas, ¿cierto? Están aquí, pero dice la palabra: toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que sea destruido. Estas plagas que hoy día estamos viendo, ¿cierto? Son plagas de este tiempo, que en el tiempo, ¿cierto?, que fue escrita la palabra, y en el tiempo de la ley, y en el tiempo de Moisés, no existía el coronavirus. Son enfermedades de este tiempo. Por lo tanto, cabe, ¿cierto?, que el coronavirus hoy día, ¿cierto?, lo que estamos viviendo en esta pandemia, es una enfermedad, ¿cierto?, de las que no está escrita en el libro de la ley. Pero esto es claro, hermanos, esto es claro, hermanos míos, esto es claro, porque dice: toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti. Y es lo que Dios está enviando hoy día sobre todo el mundo, sobre todo Egipto, ¿cierto? Está enviando estas plagas que, como leímos, ¿cierto?, ahí en el libro de Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 12 más o menos, donde se nombra, ¿cierto?, las plagas de Egipto. No hay ninguna de estas que hoy día estamos viviendo. Por lo tanto, esta es una plaga de hoy día. Esta pandemia es una plaga, es una enfermedad, ¿cierto?, que no se ha vivido antes, porque este coronavirus que nosotros conocemos, ¿cierto?, y que el mundo está experimentando hoy día, fue una manipulación genética. Científicos, ¿cierto?, alteraron, ¿cierto?, un virus, ¿cierto?, le inyectaron otros virus, la modificaron genéticamente para que fuera mortal sobre los seres humanos. Así que, hermanos míos, quiero compartir esto con ustedes. No creamos a todo espíritu, porque hay muchos espíritus engañadores. La verdad está aquí. No hay coronavirus que se nombre en la palabra, pero sí tenemos lo que dice aquí en Deuteronomio 28, capítulo 28, verso 61, sobre las enfermedades y las plagas que no están escritas en el libro de la ley. Es decir, hay cosas que no están escritas, pero que estamos viviendo hoy día. Y esto que estamos viviendo hoy día es una de estas cosas. Así que, hermanos míos, yo les invito a todos ustedes en esta tarde para que tomemos conciencia. Tomemos conciencia de lo que las mismas autoridades, ¿cierto?, que aunque no nos gusten, ¿cierto?, pero tenemos que obedecerlas. Y tenemos que obedecerlas, ¿por qué motivo? Por el siguiente motivo, el motivo de obedecer a Dios. ¿Cómo podemos nosotros, siendo luz del mundo, que decimos que amamos a Dios, servimos a Dios y obedecemos a Dios y obedecemos a su palabra, y no seamos capaces de obedecer a las autoridades? Cuando la misma palabra, ¿cierto?, nos manda y nos ordena que debemos obedecer a las autoridades, porque toda autoridad, dice la Escritura, es impuesta por Dios. Así que yo le invito a que en este tiempo que Dios ha determinado para el mundo como un azote, para nosotros es una bendición poder estar guardados. Usted siéntase bendecido en su casa, guardado y protegido por Dios, porque podría nombrarle muchas cosas. Podría nombrarle al profeta Elías, que él fue guardado por Dios cuando salió huyendo y perseguido, ¿cierto?, por esta Jezabel, ¿cierto?, que quería la cabeza del profeta Elías, y él salió huyendo y fue refugiado por Dios. Se fue a un refugio, y fíjese que ahí en el refugio, Dios lo alimentó, Dios lo cuidó, Dios lo protegió. Nuestro hogar es un refugio. Libro de Éxodo, cuando viene la muerte sobre los primogénitos, Dios ordena que todos se queden en casa, que nadie salga. Así que, por lo tanto, yo le invito a usted que no sea desobediente a la palabra de Dios. Si usted dice que ama a Dios, oiga, no quiero que un día el Señor le diga a usted: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Nosotros a veces nombramos al Señor, hacemos al Señor, decimos que hacemos la voluntad de Dios, pero a veces la hacemos a media, porque no solamente es servir, amar, perdonar, obedecer.
a Dios, sino que también a nuestras autoridades. Si nos levantamos contra cualquier autoridad, aún contra nuestros jefes en los trabajos, nos estamos levantando, ¿cierto?, en desobediencia a Dios. Así que, hermanos, les invito a que podamos compartir. Ahí donde usted está en su casa, comparta con su familia, comparta con los que pueda conversar, ¿cierto?, esta palabra de este tiempo, ¿cierto?, de este tiempo. Esto que estamos viviendo hoy día, esta pandemia, ¿cierto?, esta pandemia que está azotando al mundo entero. Dios es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Usted no tenga temor. Como predicábamos un día en la iglesia, no tenga temor de las malas noticias. Fue una palabra profética que justo tiempo antes, ¿cierto?, de todo este estallido social y toda esta cosa de la pandemia, ¿cierto?, Dios nos habló, el Espíritu Santo nos habló de esta palabra, ¿cierto?, que no tuviéramos temor de las malas noticias. Y fíjese usted lo que ha venido al mundo entero, una tremenda mala noticia. Terror, mortandad, es lo que estamos viviendo hoy día. Si usted no quiere que el espíritu de muerte lo toque y se lo lleve, como se llevó a los primogénitos en el tiempo antiguo, en el tiempo de Moisés, usted quédese en casa, no sea desobediente. Quédese en casa. Hay muchos por ahí, ¿cierto?, de nuestros propios hermanos que están incitando a la rebelión. No se olvide cuál fue el trágico fin de aquel hombre que se rebeló, ¿cierto?, y que se levantó en rebelión contra la autoridad de Moisés. Y cuando se levantó en autoridad contra Moisés, ¿cierto?, se levantó contra la autoridad de Dios. Así que cuando nosotros nos rebelamos contra la autoridad impuesta por Dios, los gobiernos, los jefes, las empresas, ¿cierto?, etcétera, ¿cierto?, quiero decirle que podemos estar levantándonos o simplemente nos estamos levantando en desobediencia a Dios. Así que tengamos cuidado, hermanos. Seamos cuidadosos y seamos, ¿cierto?, responsables. Detrás de cada uno de nosotros hay una familia, hay una esposa, hay hijos, ¿cierto? Hay hermanos, hay amigos, ¿cierto? Y hay mucha gente que necesita todavía recibir la palabra del Señor, el mensaje de salvación para su alma. Así que cuidémonos porque ya vendrá el tiempo, hermanos, en que volvamos a salir a las calles con más fuerza, con más poder del Espíritu Santo para anunciar estas buenas nuevas de salvación. Así que Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga, mis hermanas. Usted que nos está viendo, usted que me está escuchando, quiero decirle, tenga paz de Dios en su corazón. No se desespere, no tenga temor del terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a mortandad que en medio del día destruya. Usted no tenga temor, porque dice la palabra, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti, quiero decirte a ti, sí, a ti no te llegará. Dios les bendiga y Dios les guarde. Nos veremos en otro video compartiendo este pequeño momento con la palabra. Así me lo dijo el Espíritu Santo hace unos 3 o 4 noches atrás. Me despertó tipo 4 de la mañana, 4:30 de la mañana y me puse a meditar en la palabra y en lo que estamos viviendo. Y el Señor me dijo que hiciera esto y que hablara de los momentos de la palabra. Así que este fue para usted y para mí un momento de la palabra del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde.